¿Qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo un problema de dilatación térmica superficial. Y el problema dice así. Una barra de acero tiene un diámetro de 2.543 centímetros y debe embonar perfectamente en una placa del mismo material que tiene un orificio de 2.540 centímetros. ¿Cuál debe ser la mínima temperatura que debe alcanzar la placa para que la barra embone? Para el acero, alfa vale 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. La temperatura era de 25 grados centígrados. Entonces, ambos están a la misma temperatura, pero a la barra no se le va a hacer nada. La barra queda igual. Una opción sería enfriar la barra y calentar la placa. Pero pues, a lo mejor no tienen hielo, entonces no pueden enfriar la barra y tienen por ahí un soplete. Entonces lo que van a hacer es calentar la placa. Al momento en que calienten la placa, el orificio empieza a aumentar de tamaño. Y eso va a permitir que podamos embonar la barra. Esto se hace en muchos ensambles de piezas de maquinaria. Entonces se aumenta el diámetro calentándola, entra la pieza, embona, se enfría, llega a la temperatura de equilibrio y la pieza está totalmente inmóvil. No se puede mover, queda ya un ajuste perfecto. Eso se hace en muchas ocasiones. Entonces vamos a usar la fórmula del incremento de área, que es el área inicial por beta, que es el coeficiente de dilatación térmica superficial, porque es una dilatación superficial por la variación de temperatura. A mí me dio un alfa, entonces hay que recordar que el coeficiente de dilatación superficial equivale a 2 veces alfa, 2 veces el coeficiente de dilatación térmico lineal. Y recordar que como es un orificio circular, su área está dada por pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pues aquí tenemos el diámetro de 2.543 centímetros. Ese es el de la barra. Para que pueda embonar significa que el diámetro del orificio tiene que alcanzar ese valor. Si esto lo seguimos calentando aún cuando ya alcanzó aquel valor, pues va a seguir aumentando su diámetro. Por eso me dice la temperatura mínima que debe alcanzar. A lo mejor puede llegar a 150 grados y ya va a embonar. Lo siguen calentando y entonces te va a quedar muy floja la pieza. Entonces a mí me pide precisamente la temperatura final, que es mi incógnita. Y para eso vamos a utilizar nuestra fórmula. Entonces me conviene despejar primero delta T y expresar el delta A en función de un área. Hay que recordar que el delta A es pi, más bien es área final menos área inicial. Y esta área final está dada por pi por radio final al cuadrado menos pi por radio inicial al cuadrado. Sacamos factor común pi, que multiplica r final al cuadrado menos r inicial al cuadrado. Ok, ¿y cuál es el radio final? El diámetro de la barra es el diámetro final que tiene que alcanzar la placa, la lámina. Pero ahí está el diámetro, entonces yo tengo que dividir eso entre 2 para tener el radio final. Pues el radio final va a ser de dividido entre 2, 2 entre 2, 1, 54 da 27, 1, 15. 1.2715 centímetros. El radio inicial es el que tenía el orificio, dividimos entre 2 porque este es el diámetro también. No me lo dijeron, pero es diámetro porque me dieron los diámetros. Entonces 1.27 centímetros. Entonces vamos a presentar mi fórmula como va a quedar. El incremento de área va a ser pi por radio final al cuadrado menos radio inicial al cuadrado entre radio inicial al cuadrado igual a beta, que es 2 veces alfa, por el incremento de temperatura. Y el incremento de temperatura lo dejamos así por el momento. Va a ser más fácil despejar después temperatura final menos inicial. Entonces el delta T, ¿cómo va a quedar delta T? Pi. Aquí también es pi, porque es pi por radio inicial al cuadrado, y pi entre pi se va a eliminar, simplemente va a quedar radio final al cuadrado menos radio inicial al cuadrado, entre radio inicial al cuadrado y el 2 veces alfa. ¿Y qué va a ser el delta T? Pues es la temperatura final menos la temperatura inicial, igual a R final al cuadrado menos radio inicial al cuadrado, entre 2 radio inicial al cuadrado por alfa. Y la temperatura inicial que ya lo tengo lo voy a tener que pasar al lado derecho, hay que sumar. Por lo tanto, la fórmula que quedaría para la temperatura final
va a ser radio final al cuadrado menos radio inicial al cuadrado entre 2 veces radio inicial al cuadrado por alfa más, este término está restando, hay que sumarle la temperatura inicial. Ya nomás me queda sustituir valores numéricos y resolver. Y entonces, ¿cuánto es el radio final? Dijimos 1.2715 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Porque ya no pongo unidades. Estos centímetros al cuadrado van a dar centímetros cuadrados. Esto también da centímetros cuadrados. Y los centímetros cuadrados del denominador se van a eliminar. ¿De acuerdo? Menos el radio inicial, que fue de 1.270 elevado al cuadrado, dividido entre 2 por 1.270 al cuadrado, por el valor de alfa. ¿Cuánto es el valor de alfa? Alfa me dijo que fue 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Esta potencia menos 1 implica que va a subir, queda en el numerador con potencia positiva y van a dar grados centígrados. Más la temperatura inicial que era de 25 grados centígrados. Pero más sustituimos y esta temperatura final, ¿cómo va a quedar? Efectuamos 1.2715 al cuadrado menos 1.270 al cuadrado igual 0.0038 entre, abro un paréntesis, 2 por 1.27 al cuadrado por 1.2 exponente menos 5. Cerramos el paréntesis. Esto me va a dar 98.48. Casi 98.5 grados centígrados. Dijimos que grados centígrados va a subir más 25 grados centígrados. La temperatura final mínima debe de ser de 123.5 grados centígrados. Cuando llegue a esa temperatura ya va a embonar la barra de metal en la placa. Si seguimos aumentando la temperatura, pues va a entrar con mayor holgura. Por eso es la temperatura mínima. Bueno, ahí está ese ejercicio.